Y a continuación es momento de hacer el bloque de las preguntas. Pregunta de la sala Zoom. Doctora Miranda, ¿cuál sería la mayor problemática que existe en el registro inmobiliario de Costa Rica? Gracias por su pregunta. Bueno, la mayor problemática nuestra ahorita, en este momento con los cambios que hemos venido experimentando, es el hacer comprender tanto a los usuarios como a los funcionarios de la evolución tecnológica a la cual nosotros estamos llamados y tenemos que seguir. Como ahorita estaba exponiendo el licenciado Guillermo Sandí, en el momento que se transformó y que pasó el registro nacional de cero papel a la parte digital, hubo un gran cambio de paradigmas. Actualmente nosotros estamos trabajando también con el documento digital. Ese cambio de paradigmas ha generado en el registro también una serie problemática, ¿verdad? Porque no todas las personas están de acuerdo, no todas las personas tienen la capacidad para asumir las nuevas tecnologías. Sin embargo, es algo que tenemos que ir asumiendo con responsabilidad. Gracias, doctora. Preguntas del auditorio. Pasamos a la segunda pregunta de la sala Zoom. Doctora Miranda, ¿qué pasaría en Costa Rica si existiera error entre lo publicitado y la documentación que sustenta el derecho publicitado? Por ejemplo, una cláusula limitativa de derecho no publicitada o se publicita un único propietario cuando son más de uno. ¿Cómo actúan las instancias registrales y judiciales ante la petición del adquiriente que alegue no haber tenido conocimiento de la limitación o derecho no publicitado? ¿Predomina lo publicitado en los certificados, en las partidas registrales o los documentos que sustentan el derecho? Gracias por su pregunta, muy interesante, claro. Por supuesto que nosotros sí existen en el registro las inexactitudes registrales, sí tenemos nosotros también un procedimiento para el saneamiento. Muchas de estas inexactitudes registrales se producen por información extrarregistral, ¿verdad? Contenida información que entra errónea a nuestro registro y también por errores propiamente registrales. Errores, y voy a decirlo aquí, de los registradores, de los que califican de manera inadecuada un inmueble o de los que lo publicitan de manera inadecuada como nos acaban de indicar. Para esto nosotros tenemos un procedimiento de saneamiento a nivel interno que inclusive llega a las últimas consecuencias, que es inmovilizar una finca, ¿verdad? Se ha tenido muchas veces que inmovilizar un inmueble porque presenta alguna inconsistencia que no se ha podido subsanar hasta que ya sea judicial o administrativamente se pueda solventar la dificultad que tiene. También el registrador, el funcionario público, tiene responsabilidades, tiene 3 tipos de responsabilidades frente a una mala inscripción, a una mala calificación, la responsabilidad inmediata con la institución, que es la responsabilidad disciplinaria administrativa, tiene una responsabilidad civil, ¿verdad? Si con su mala calificación, mala inscripción ha causado un perjuicio a alguna persona, pues tendrá que asumirlo el registrador. Y también eventualmente, porque sí ocurre, gracias a Dios no es muy común, pero ocurre una responsabilidad penal si se logra demostrar que el funcionario ha actuado de manera dolosa. Gracias, doctora. ¿Preguntas del auditorio? Doctor Sandy, ¿desea hacer alguna ampliación a la pregunta? Sí, en las inexactitudes registrales el tema es muy importante desde la siguiente óptica. Hay que verificar si el error o la inconsistencia dada perjudica o no a terceros en un inicio.
Si no hay perjuicio de terceros, el registrador sanea de oficio la publicidad registral. Pero en el ejemplo que puso en la consulta, pareciera que sí hay perjuicio a terceros. Cuando hay perjuicio a terceros, el registro lo que hace es iniciar un procedimiento de naturaleza administrativa del propio registro que se denomina gestión administrativa. Al abrir este procedimiento, el registro hace una anotación preventiva sobre el inmueble, poniendo en conocimiento de terceros que ha iniciado ese procedimiento a través de esa advertencia administrativa. En ese procedimiento administrativo da audiencia a todas las partes, a los posibles terceros, a los propietarios, a los que quedaron perjudicados, a los notarios, y al final de ese expediente, de esa tramitación, el registro solo llega a una conclusión posible. Sí, tenía razón el interesado en que hay un error y ese error es subsanable, o si no. Si el error es insubsanable porque perjudica a terceros, entonces la propiedad sí se inmoviliza. Y la única forma de levantar esa inmovilización es o que las partes mismas se pongan de acuerdo o a través de una resolución judicial. Es la forma de sanear una inconsistencia en la publicidad registral. Gracias, doctor. ¿Preguntas del auditorio? Siguiente pregunta de la sala Zoom. Doctor Sandy, ¿hay algún inconveniente con mantener actualizado el catastro predial, las modificaciones posteriores de los predios, subdivisiones y acumulaciones? Bueno, vamos a ver, hoy día, como les decía al inicio, tenemos un híbrido. El 50% aproximadamente está en mapa catastral. Con lo del mapa catastral no hay ningún problema, porque incluso el agrimensor va a trabajar con fundamento en ese mapa catastral que está debidamente precisado y georreferenciado. Es una obligación del topógrafo ir al mapa catastral que ya les mostré y trabajar con base en esta información. Con base en ese mapa catastral, de hecho, lo mantiene al día el propio agrimensor o el propio registro si hace algún otro trabajo. El problema está en el resto del país, en donde no hay una precisión, hay hojas cartográficas y se trabaja un poco de manera imprecisa y se depende mucho del trabajo de campo del agrimensor. Siempre cualquier movimiento catastral tiene que tener un efecto registral. De hecho, el plano hecho por un agrimensor que se catastra tiene una vigencia máxima de 1 año para tener reflejo en el registro. En caso contrario, ese plano no podrá mantenerse o existente en el catastro. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta del auditorio? Siguiente pregunta de la sala Zoom. Doctora Miranda, ¿es el contenido de las inscripciones registrales de Costa Rica constitutiva de derechos? Bueno, como ya lo expresaba el licenciado Guillermo Sandí, nuestro derecho, nuestro sistema registral es declarativo, ¿verdad? Los documentos que ingresan a nuestro sistema registral ya tienen por sí autenticidad, si fueron otorgados ante un notario público, por ejemplo, y nosotros lo que hacemos es publicitar y declarar la existencia de esos derechos. Creo que esa ya mientras el licenciado estaba en su exposición, aquí se la contesté en la sala más ampliamente en el chat. No sé si tiene alguna otra consulta al respecto. Siguiente pregunta de la sala Zoom. Doctor Sandy, respecto al programa de saneamiento al que se refiere, ¿involucra costo alguno para los interesados? Debido a que en Perú no es posible, porque Registros Públicos no es un ente generador de catastro y el saneamiento predial corresponde a cada usuario en particular.
y la información que se publicita es respecto a la información archivada hasta la fecha. El programa de regularización de registro y catastro es un programa estatal llevado a cabo por el Registro Nacional. No podría ser de otra manera, porque lo más importante de este programa no es solo ejecutarlo inicialmente, sino mantenerlo, darle mantenimiento. Es tan costoso el levantamiento y la ejecución inicial como su mantenimiento. De nada valdría ejecutar este programa en los términos que se los expuse, aunque fuera brevemente, si no tiene un debido mantenimiento y el particular no tiene los recursos económicos para poder realizar esto. Definitivamente es el Estado quien lo ejecuta. Muchas gracias, doctor. La conferencista desea agregar algo más. Gracias, gracias. Bueno, un agradecimiento a todos. Esto ha sido una maravilla poder compartir con ustedes. Agradecida con la invitación y agradecida con todos los conocimientos que también nosotros hemos absorbido de ustedes. Muy amables. Gracias, gracias, doctora. Doctor Sandy, ¿desea agregar algo más? ¿Alguna observación? No, igualmente, la verdad es que siempre es enriquecedor, se aprende muchísimo estar compartiendo estas experiencias. Un fuerte agradecimiento y saludo a todos ustedes, a estimadísimos colegas de Perú que hemos compartido en actividades similares desde hace muchos años. Espero que pronto nos veamos ya presencialmente. Muchas gracias. Gracias, doctores. Muchísimas gracias y los despedimos con un caluroso aplauso.